Mayday, mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma, Honduras. Help. Es hora de los archivos Enigma. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al podcast de Archivos Enigma. Y hoy venimos cargados de una información como que hay que despertar la mente de las personas. De hecho, el miércoles fue demasiado rápido ese programa del 9-11. Hoy, viernes 13, traemos como información rica en todo, pues, para que ustedes disfruten. ¿Cómo estás, Darío? Todo bien, mira, emocionado, como vos decís, de este tema, para compartir el conocimiento, ¿me entendés? Para que la gente pueda ir a la fiesta y dar estos datos curiosos. Sí, además porque estamos en el mes de la patria, hoy es viernes 13, el dato curioso de la luna que miran hoy. Luna llena, hoy es luna llena. Es una super luna llena, ¿verdad? Una luna llena con viernes 13, Ajá, eso es difícil que pase. Ya van a ver un montón de brujería que van a hacer ahí, los masones, un montón de cosas raras. Pero como estamos en el mes de la patria, ya el 15 de septiembre es el Día de la Independencia, queremos hablar más de esta historia oculta, pero de Honduras. Esas cosas que le han dicho como cómo murió la empira. Hoy vamos a decir un montón de informaciones desde sociedades secretas, las iglesias, historia que no sabían, y lo más famoso de Honduras, que gracias a Jorge Montenegro, leyendas y mitos. Pero para eso traemos a un experto. Muchos de ustedes si han ido al MIN a hacer un tour lo han podido ver. Y traeremos aquí a nuestro amigo Ariel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme. Un gusto poder estar aquí con ustedes para hablar un poquito de historia y de todo lo extraño e interesante que ha sucedido en Honduras. Uh-huh. Contanos, sabemos que estás en el MIN, haces estos tours. Mucha gente dice que el MIN asustan. Tiene una historia ese museo. Mucha gente aquí no está acostumbrada a ir, pero ese es un lugar como importante para Honduras. Por supuesto. Bueno, el edificio del Museo para la Identidad Nacional fue construido en 1880, o sea, fue el primer hospital general de Honduras. O sea, es un hospital. O sea, de por sí ya había gente que murió ahí. Y ese es como el fantasma primordial que casi todo el mundo conoce, el que todos hablamos, que la hemos bautizado como la niña del museo, que personalmente yo no la he visto, pero hay muchas historias de guardias de seguridad y otro personal que escuchan pasitos, escuchan voces, que le apagan las luces y cosas por el estilo. Fíjate que José enamorado dice ¡Ariel! Amigo mío. ¿Qué tal? Ahí ya está trayendo gente. Darío, fíjate que me da curiosidad porque Tegucigalpa tiene bastante historia, y la gente camina, y de hecho en el centro están como un centro masón. Más adelante vamos a estar hablando de eso, pero a mí me gustaría como desde el inicio decirle a la gente cómo fue que murió la empira. Aclarecer eso. Decir cómo fue que murió la empira, porque hoy estuve preguntando y mucha gente decía, no, pues murió a traición allá en el Congolón, y que murió una banderita y todo eso. Y, no es así, amigo, no es así. Entonces, de hecho a mí me lo enseñaron el historiador Zelaya en Unitec, fue que nos dijo, no, olvídense de eso, están locos. Entonces empezó a dar un montón de documentos. Sí, en efecto, o sea, la historia que casi todos manejamos de la muerte del cacique Lempira es más como un mito, más una leyenda de su muerte que la historia real. O sea, lo que conocemos, esto que mencionabas, de que llega los españoles al Congolón, que uno saca una bandera blanca de paz, y Lempira baja el arco y la flecha, y lo sacan en el arcabuz y que le disparan a traición, y su cuerpo se perdió en las profundidades del Congolón para siempre. Que hasta el himno nacional lo dice, de hecho. Entonces, en los 80s, que ahorita fue un poquito la fecha, pero fue entre 1982 y 1985, el historiador hondureño Mario Felipe Martínez encuentra en el Archivo General de Indias, que está en Sevilla, España, una probanza de mérito, que ayúdame con el nombre, Rodrigo Ruiz, escrita por Rodrigo Ruiz, que fue quien
asesinó, quien mató a Lempira, según esta Provence de Mérito. O sea, él narra de que Lempira, o el Lempira, que se aparece con una E al inicio, en el documento había estado como asediando diferentes sitios españoles en el área centro, occidente, oriente de Honduras, de lo que es Honduras ahorita, y que por eso se puso una recompensa por parte de su cabeza, es decir, que el que matase a Lempira se le iba a dar de manera vitalicia 500 libras de plata. Entonces Rodrigo Ruiz, según el documento, lo alcanza en la montaña de Cerquín, y en la montaña de Cerquín empiezan a pelear hacia cuerpo a cuerpo, y Lempira pierde, y su cabeza, según la Provence de Mérito, fue cortada como evidencia de esta victoria. Que esa sería como la historia real de la muerte de Lempira, guiándonos por este documento, ¿verdad? Que sería, o sea, el documento es como lo primordial en la historia. Sí, porque o sea, es un documento legal. Eso cabe mencionarlo, pues, que es diferencia que, si no me equivoco, como el otro mito de que supuestamente engañaron a Lempira, que la gente se tiene que preguntar cómo es que el indio Lempira va a saber que la bandera blanca es para rendirse. Exacto, y todo eso. desde ahí nace eso, pues. Desde ahí sé que es un mito. Exacto. O sea, una bandera blanca es de paz en un contexto occidental, europeo. Para un indígena de América que en su vida había visto eso, no va a significar nada. Pero, o sea, que esta historia no le resta importancia histórica al Lempira. O sea, el Lempira verdaderamente fue un símbolo de la resistencia indígena en los primeros años de conquista y colonización, y eso es lo que importa. Pero ¿cómo fue que nació esa segunda versión? Fíjate que Eso es lo curioso, o sea, Bueno. alguien vino y creo que fue un poeta que Realmente- metió esa versión para que... mira, sinceramente no había documentos. no te lo podría decir yo así puntualmente por qué, pero probablemente tiene que ver con cómo se establecieron los próceres. En términos generales, a inicios del siglo XX, se establecen los próceres para crear figuras históricas con las cuales nosotros pudiésemos sentirnos identificados. Y lo que no solo se eligen los próceres, sino que se ensalza su historia, se esconden las cositas feas y raras Siempre. para que se conviertan en eso, en los héroes de la patria. Entonces probablemente la historia de Lempira se ensalzó de esa manera para poder también crear este superhéroe de la historia hondureña con el cual nos pudiésemos identificar. Y se dice que Lempira se puso, ¿cómo se llama? La armadura española. Para infiltrarse. Para infiltrarse y hacer una matancina ahí, pero también como que tenían esta creencia que la armadura le daba poder de los españoles. Sí, más o menos. eso probablemente tenía que ver con las creencias generales de la población indígena original de nuestras tierras con respecto al conquistador español. O sea, por ejemplo, ya por la parte de México estaba como esta historia de las montañas flotantes que iban a llegar un día con uno de los dioses principales de la cultura azteca y que iba a bajar, que era un ser blanco con cabello como rayo de sol, y aparece Hernán Cortés y creen que él es el dios, y que eran seres fusionados entre hombre y caballo. O sea, eso tiene probablemente, si eso pasó, probablemente tenía que ver con ese pensamiento mágico que había alrededor de estos seres humanos que no conocían y que de repente llegan a sus tierras. Los reptilianos, decían. Pero sí, es curioso porque mucha gente y a los niños, algunos profesores, no sé, ¿verdad? Les enseñan eso, pues, y mucha gente piensa de que yo me lo imaginaba chiquito como Lempira allá arriba y aquellos manes allá abajo y como Claro, una claro, algo banderita. chistoso. Cuando yo estaba en el kinder, me tocó hacer como una dramatización de la Sí. muerte de Lempira. Y a mí me tocó ser Rodrigo Ruiz. Y me puse a llorar porque no quería matar a Lempira. Desde pequeño te gustaba la historia, desde pequeño, Sí. 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 Ahí hablábamos hace un ratito con Jean-Pierre que sí, siempre he tenido un interés bien profundo hacia la historia, hacia la literatura, el arte en general. Y también casualmente, sobre todo las cuestiones oscuras, enigmáticas, fantasmas, aliens. Siempre me ha gustado, desde que soy chiquito. Pucha. Temas archivos enigmas allá. Sí, temas archivos puros. Dice que sabe hacer brujería. No sé hacer brujería. Sé Sabe sobre la brujería. teoría, dice. Sabe la Sé. teoría, dice. Sé sobre eso, pero no lo hago. Per Ya se. saben, amigos, ahí si quieren darle agua Una de limpia. calzón o sacar a la suegra, ya lo contactan ahí en el mil. Lo que sí hago es que leo el tarot. Leo el El tarot, tarot. pero no hago como se cree con el feeling espiritual, invocando, sino que sigo técnicas desarrolladas por el psicoanálisis de Carl Jung. O sea, eso es lo que sigo. Que Carl tiene que Jung, ver. interesante. Exacto. Fíjate que interesante, ya para tocar otro tema de los misterios y los enigmas de Honduras,
mucha gente cree que Colón puso tierra en Honduras. Y fue que miré un post de Salvador Fernando Carías que me dio esta información, que Colón se enfermó, ¿correcto? Se enfermó de reumatismo y No pudo bajar. y gota, y no pudo bajar a hacer la misa ahí en Punta En Cancino. Trujillo. Y entonces Colón nunca tocó suelo hondureño. Sí, eso es la impresión que se tiene. O sea, lo que se nos enseña es que Colón llegó a la costa hondureña en el año de 1504 en Punta Caxinas, donde supuestamente se hace la primera misa católica en todo el suelo americano, ¿verdad? Bueno, continental, no americano, porque los primeros suelos americanos fueron las islas del Caribe. Nosotros fuimos el primer territorio continental a donde llegó Cristóbal Colón. Entonces yo creo que es más una confusión por cómo se dice, porque lo que se nos enseña es que Cristóbal Colón llegó acá, pero en ningún momento se dice o se da por sentado que él puso un pie aquí. A mí en esto de Colón, no sé si quiero, Ariel, si nos puedes aclarar, ¿has escuchado esto? De que Colón no fue el primero que descubrió. Ah, que no, llegó. para nada, fueron vikingos. No Ok. recuerdo el año, sincera ahorita, no me viene a la cabeza, pero fueron población vikinga y eso fue en la costa de Norteamérica. Y fueron bastantes años antes que Colón. Fíjate que me gusta que mencionaras eso porque te fuiste a la teoría de conspiración loca. ¿Me entiendes? Mucha gente no cree en eso. Yo en lo personal estoy de acuerdo con vos, que los vikingos vinieron aquí, o sea... Y es que está Yo creo que probado. fueron los chinos, fíjate, no los vikingos. Porque en Copán hay como un indio barbudo y hay un elefante. Bueno, pero si nos vamos por eso, o sea, una buena parte de la población de América vino por el estrecho de Bering y son poblaciones asiáticas las que se introdujeron acá. Entonces tal vez no tiene que ver con... Es que creo que más la cuestión del descubrimiento de América, o sea, entre comillas, porque Ajá. no se puede descubrir un territorio que tiene más de 10.000 años de estar poblado. Sí. Un punto. Tiene que es desde una perspectiva eurocéntrica. O sea, si nos vamos desde la perspectiva europea, no fue Colón, fueron vikingos, fue población vikinga que llegó a las costas de Norteamérica. Y eso es real, o sea, no es como teoría, es real, es la verdad. Fíjate que yo no he encontrado información, pero sí he visto personas que lo miran como teoría de conspiración. Pero yo estoy de acuerdo con vos, ¿me entendés? Los vikingos me parece que vinieron aquí. Sí, porque ellos tuvieron uno de la migración, procesos de migración y exploración más grandes de esa época de la historia humana. Entonces tendría sentido. O sea, tiene sentido. Y no sé si vos has escuchado también, por ejemplo, que eso me acuerdo que Rolando Zelaya, que en paz descanse, en su clase nos compartía, que él creía que Cristóbal Colón como que él ya tenía bien planeado estos viajes. Lo que él cree, que estos son más que todo como rumores o teorías de conspiración, que Cristóbal Colón en uno de sus viajes, una persona le dijo, hey, si viajas a este lugar, vas a encontrar tierras, que son tierras nuevas. Entonces es que en realidad Colón cuando emprendió el viaje ya sabía que habían tierras aquí nuevas. Pues eso es algo que ya he escuchado, sinceramente no he investigado al respecto, pero podría tener sentido, o sea, es un poquito absurdo para mí pensar de que en ningún momento hubo un tipo de relación, un contacto previo con las tierras exactamente, o que ya no existían historias rondando ahí por Europa o por Asia con respecto a nuestros territorios. Entonces me parece, si pasó, me parece factible, o sea, lógico. Y lo curioso es que Colón murió sin saber que había descubierto... Sí, eso es lo que se conoce. Es lo que se dice, que él vino y creyó que eran las Indias. Sí, las indias. Ah, Y fíjate que no solo está eso, también está supuestamente en documentos oficiales que esto supuestamente lo dijo Gonzalo Fernández de Oviedo, que dice, algunos atribuyen al almirante Colón diciendo que él descubrió supuestamente Honduras, pero él dice, eso no es así, porque el Golfo de Higueras lo descubrieron los pilotos Vicente Llanes Pinzón y Joan Díaz de Solís y Pedro Ledesma. Entonces lo que se dice es que en realidad 4 años antes de que viniera Colón, supuestamente Honduras, de otros españoles están recorriendo esas tierras. O sea que inclusive otros españoles ya habían tocado tierra antes que Cristóbal Colón. pucha. No, y que tendría sentido, o sea, Sí. en 1504 es que o sea, el hito histórico que conocemos es que él toca o llega a tierra continental aquí en Honduras, pero perfectamente antes de eso podrían haberse hecho exploraciones a lo largo del Mar Caribe que diesen por sentado que aquí existía tierra. O sea, Pucha. Fíjate que hablando de Honduras y de todo esto de Colón, a mí me da curiosidad bastante dos cosas. Como la primera persona, creo que se llama Yumbé, que tuvo interacción con los españoles y que le pusieron Pedro Pérez. Pedro Pérez
Así le pusieron y les ayudó, como desde La Mosquita hasta Punta Caxinas, le hizo un mega tour ahí, los saludó y todo. Y lo curioso es que los españoles decían de que eran amigables, ¿no? Sus facciones eran diferentes y mucha gente cree que los indígenas, los Pech, solo estaban como en taparrabos. Pero eso sí, tenían como esas camisetas de algodón, creo que tenían sombreros también, o sea, estaban bien vestidos, pues. Eso es algo curioso de que la gente no sabe, pues. O sea, mucha gente, creo que solo en la universidad te lo dicen a veces, de que quién fue el primer, cómo fue ese primer contacto, pues. Perfecto. Lo otro, el segundo tema es escúchate esto, las super carreteras mayas. O sea, cuando me dijeron eso, como, what the heck? No lo había escuchado. Man, las super carreteras mayas. De que se supone, bueno, que los mayas tenían estos, ¿cómo eran? De comercio, ¿verdad? Sí, le hablábamos un poquito Ajá. antes de que en términos generales, en toda el área cultural mesoamericana, que no incluye el occidente hondureño, o sea, las culturas madres, como los olmecas, los toltecas, los mexicas, o sea, crearon rutas de comercio amplísimas, grandísimas, que van desde el sur de los Estados Unidos hasta el occidente de Honduras y El Salvador. Entonces, Ahí tenemos una foto, créditos ahí a Fer Caría en su página, que aquí están una foto de las supercarreteras mayas que tomaron como cuando descubrieron la Ciudad Blanca, con una tecnología. Y creo que los incas también tenían sí, las y supercarreteras. eso está súper documentado. En sí no eran carreteras, sino que tenían un sistema de comunicación bien interesante. O sea, habían figuras que eran preparados, hombres que eran preparados para correr, literalmente. Ellos entregaban mensajes, así movían información entre las ciudades. El internet, pues, de ese incas. tiempo. Pucha. En efecto, o sea, eran como espacios o carreteras, podemos decir, donde un tipo corría cierta cantidad de kilómetros, entregaba el mensaje y el otro lo tomaba y corría, y así movían información a lo largo del Imperio Inca. Fíjate que eso para mí es nuevo. No lo conocía y me parece increíble porque yo tenía esta percepción de que las tribus pasaban en guerra. ¿Me entendés? Sí, o sea, sí. Pero hacían comercio, entonces para mí eso es nuevo, ¿me entendés? Asumo pues, que no. Sí había comercio, pero sí también había actos de violencia o bélicos, más que de violencia, actos bélicos, o sea, actos de guerra o de lucha por territorios entre varias de las culturas de nuestro territorio, y eso es algo que se reproduce en todo el continente. Fíjate que es curioso porque la gente cree que, bueno, se dividió así, los aztecas, los mayas y los incas tenían como su personalidad. Los aztecas eran bien sádicos, los mayas eran más intelectuales, los incas... Bueno, aunque los mayas tenían ciudades vasallas también. O sea, todas las culturas tienen carácter bélico, solo que en algunas un poquito más evidentes que en otras. Y supuestamente que decía Agustín de que una alienígena había puesto información a los mayas y que por eso no eran tan bellos Sí, como los eso aztecas. están con los alienígenas ancestrales, ¿verdad? Ajá, de historia. Ahí sí yo, sorry. Ahí sí yo, tal vez difiero un poquito. Me encanta leerlo, me parece interesante. Pero sí, está como esta cuestión de que dice que los mayas desaparecieron sin dejar rastro. Ajá. Y bien chistoso porque sin dejar rastro, ahí están todas las ruinas, todos los sitios donde ellos vivieron, que nos dan las evidencias suficientes para entender cómo fue que los mayas no fue que desaparecieron, sino que abandonaron esto. Abandonaron estos territorios. O sea, ellos migraron hacia el norte por diferentes razones. O sea, en el caso de Copán, el 13º gobernante, Huaxaclajunu Huacahuil, el famosísimo 18 Conejo, él fue asesinado por uno de los líderes de una de las ciudades vasallas que se llama Quiriguá. Entonces, cuando él es asesinado, raptado y asesinado, eso desestabiliza la sociedad de Copán y eso crea como que otros grupos comenzaban a tomar más poder y mayor influencia. Eso trae inestabilidad y hubo una sobreproducción de la tierra alrededor, entonces hubo un punto en el que ya no podían producir suficiente comida para toda la población y se le suma a eso un posible desastre natural, que algunos dicen que fue una inundación, otros dicen que fue una erupción volcánica, y eso fue como lo que o sea, todo eso sumado fue lo que hizo que los mayas que vivían en el occidente de nuestro país y que fundaron Copán migrasen de nuevo hacia las zonas norte de Guatemala y las partes sur de la península de Yucatán, que es el territorio maya.
Fíjate que yo quiero ya entrar como a un tema más enigmático, más conspiranoico, y es de que hablamos en extracámaras de las sociedades secretas en Honduras, y de que Francisco Morazán era masón. No sé quién más era masón. Trinidad Cabañas. José también. Trinidad Trinidad Cabañas, Cabañas. Dionisio Herrera, Francisco Dionisio Morazán, Herrera. Francisco Bertrán, Terrencio Sierra, Juan Lindo, Carlos Hart. Todos los presidentes, mira, te lo juro, que me puse una lista. Hay exagerada. muchísimos presidentes. Muchos que son presidentes, como masones. tenés idea, exagerados masones. Y de hecho, Francisco Bertrán fue el que fundó la logia masónica La Igualdad número 1, La número 1, es cierto. que es la que está en el barrio abajo de Tegucigalpa. Donaldo, ponete un video que se llama Masones, porfa, por mientras. Que son, esos como mencionaba, mira, Dionisio Herrera, por ejemplo, desde ahí, desde el inicio, Valle. de influencia masones. Valle, fíjate que Valle no me era acuerdo de lo masón. visto. ¿Qué? Valle. Dice, no encontré Creo que él información. no. Yo no encontré sinceramente. información, José, pero- José Cecilio del Valle era un ilustrado, era un sabio. Ahí se le dice, ¿verdad? Pero sí, no creo. Y también, a mí lo que me pareció increíble, ¿me entendés? De ver más o menos como la influencia que ha tenido los masones en Honduras. Bueno, es que fue en toda la zona, en todo Centroamérica, pues. Sí. En todo el mundo. La élite, En todos los países tiene ese- la élite criolla, Carlos Hartley. Ujú. el del himno, ¿me entendés? Nacional, también ellos ya puedes decir. Miguel Pambarona, exacto. Porque aquí está la cuestión, o sea, que a los masones se les conoce como sociedad secreta, pero es que le decía, Todo oculto. los masones no es que son secretos, son discretos. O sea, lo que pasa dentro de la logia masónica se queda dentro de la logia masónica. No comparten nada de esto, no es una religión tampoco, es una sociedad, por así decirlo. Que yo estoy un poquito de desacuerdo con algunos preceptos sociales que ellos tienen. Bastante, tiene Pero- bastante pista. Money. Cabal, tiene muchísimo dinero. Y hay una especie de tener mucho dinero, creer en Dios. Y un ritual Tener, también. según, o sea, las tres cositas que tiene que tener un masón es: uno, creer en Dios; dos, tener como las virtudes y las bondades necesarias que hacen un hombre recto, aclaro, ¿verdad? Lo Hombre. investigan y todo te investigan. Sí, hombre Una recto. Y superinvestigación. la tercera es tener un interés por el bien común y por el avance de la sociedad. Esas son como las tres cosas que te dicen que tienes que tener para ser un masón. O sea, si lo vemos desde ahí, es como, qué chill, qué tranqui, es como un club. Y sí, es como un club, es una pero más que un club, es una sociedad que posiblemente también tiene unas cosas extrañas y misteriosas. Fíjate que a mí me decían cómo era la iniciación de los masones y es tipo el Stanley Kubrick. Se te ponían así con capuchas y todo y escuchabas estos sonidos y vos no mirabas qué onda. Llegabas ahí, estaban aquel montón de personas y después hacían como un cántico, un ritual y ya te hacían aprendiz, porque primero sos aprendiz, estás como en un grupito, una logia, y después de eso pasas, te van como regalando información. Son tres steps. Ajá. O sea, el primero sos aprendiz, el segundo no lo sé, y el último es como maestro. Como Pero ese es el nivel 33. Ajá, el nivel 33. el mero. Qué increíble, me encanta nivel 3. Puro RPG. Puro Call of Duty. Cabal. Pero sí, o sea, los masones han influenciado o han participado, o al menos varios de sus miembros han participado en procesos muy importantes en la historia de la humanidad. Walt Disney, por ejemplo, uno de mis héroes, uno de mis personajes históricos favoritos, él era masón. Y en el caso de Honduras, como ya miramos en el video, hay muchísimos que fueron masones. Dionisio Herrera, Francisco Morazán, ahí Y- están todos. Han habido un montón de logias también. Sí, aquí en Honduras hay creo que entre 13 y 14 logias 13, masónicas. pucha. 13, fijo. La que Esa es todavía... esa es la que mencionaba de la primera. Esa es la logia La Igualdad número 1, que está en el barrio abajo. Esa sigue funcionando, sigue abierta. Esa fue fundada por el presidente Francisco Bertrán. Y en San Pedro Sula, por ejemplo, está la logia Eureka, que también funciona. Antigua también. ¿va? En San Pedro Sula fue en 1899 que se fundó la logia. Y en La Ceiba, que ahí hay otra, fue en 1900. El ojo Illuminati. Yo creo que hay que preguntar a Ariel a ver qué opinaba. No sé si puede regresar un poquito, Donaldo. Lo de los símbolos... Específicamente ese símbolo me pareció un ojo así, lo más estilo Illuminati. ¿va? Es el ojo que todo lo ve, es una representación de la omnipresencia, omnipotencia y omniscencia de Dios, De Dios, que es sí. la figura principal para todo masón, o debería serlo al menos. En la iglesia de los dólares también está, fíjate. Sí, Adentro. pero eso no, o sea, aunque se ha sido tomado por sociedades y otras cosas, es universalmente un símbolo de Dios.
O sea, en términos generales es un símbolo de Dios. Y como muchas de esas sociedades están muy conectadas con estos valores religiosos, si lo queremos llamar, aunque no sean religiones, Illuminati. lo encontramos. O sea, el símbolo per se de los Masones. de los masones no es tanto el ojo, sino que es la G o el compás y la escuadra. O sea, el compás que dirige, la escuadra que mide y la G que representa a Dios, o sea, God. Fíjate, ahí le pasé a Donaldo cómo se mira El interior. Ajá, el interior. Sí, esa es la logia masónica número 1. Fíjate que Igualdad. mundialmente todas siempre tienen ese diseño del patrón en el suelo De ajedrez. de ajedrez, por decirlo así, ajedrez, ese color, el mismo, blanco y negro. Eso me parece bien peculiar y que siempre tienen como las columnas. Eso lo he visto en todas, a lo largo de todo el mundo, siempre todas tienen eso. Sí, que Y el espacio también de conocimiento. También, No te también. sabría decir exactamente por qué las ponen, pero las columnas en general o cualquier cosa que tiene forma de columna en términos de historia de la humanidad, de historia del arte, usualmente son símbolos de conexiones entre la tierra y el cielo, etcétera, etcétera. Hasta los mayas tenían eso, o sea, las estelas fueron construidas inspiradas en los árboles de ceiba. O sea, que los mayas creían que eso era el axis mundi, o sea, pilar o puente que conecta los mundos. Así como tipo Coco. Algo así. La- ¿Qué? O sea, todo lo que está en Coco es Ajá. parte de las culturas mesoamericanas, fusionada también con creencias católicas. Fíjate qué interesante esto porque además de las sociedades secretas, que hay un montón de simbolismos en el centro de Honduras, uno va caminando ahí y uno se pregunta, pucha, aquí pasó Francisco Morazán, el man era un masón, a saber qué es lo que pensaba. Que de hecho Francisco Morazán, si ustedes no sabían, solo usó una vez uniforme militar. O sea, él no fue un militar. O sea, era un civil. O sea, sorry si ofendo a alguien. Él no era militar. Él era un político. Era un bien político. mujeriego, hermano. Y muy bien talante, supongo. Como Juan era. Entonces, él no era militar. Solo una O sea, las estrategias militares de él fueron dirigidas por Satrush, el famosísimo Satrush. Ujú. Y Francisco y muchas de las estrategias fueron desarrolladas por él y fueron llevadas a cabo por Morazán, pero Morazán no fue militar, no tuvo formación militar. Que entiendo que lo tomen como el general Morazán, pero él no fue. No, O sea, no tiene ese título. No, él es, o sea, la historia lo ha nombrado así, Ajá. pero él no fue militar. No lo fue. Hay otro enigma de Francisco Morazán que, Ajá. bueno, yo creo que tengo una Por creencia en lo favor, que es lo de la oreja. No sé si vos querés aclarar eso. Yo he escuchado. Eso es entonces, falso. es falso. Eso es falso. O sea, el retrato así es un retrato muy común. Era una manera de retratar muy común de o sea, finales del siglo XVIII e inicios del siglo XX. Es una tendencia en el arte. Él tenía ahí sus dos orejitas. Si ustedes miran otras pinturas, ahí van a ver que tiene sus dos orejas. Incluso en grabados que hay de él también, orejitas. Entonces, sí, eso ya es un mito. O sea, es un mito así como el mito de que la estatua que está que tal vez no sabían que está en el Parque Central, supuestamente no es una estatua de Morazán. Porque supuestamente la mara que mandaron a Francia con el dinero para hacer la estatua se lo bebió. Y con el poquito dinero no me la sabía. y con el poquito dinero que le quedó compraron Ajá. como una estatua random Ahí está, mira. que se parecía a Morazán. Sí. Está de lado. Pero eso es un mito, es una leyenda, porque si es Morazán, solo si te le acercas al papón vas a ver que tiene toda la nariz, tiene las patillas, así es él. Pero son como esas leyendas interesantes que hay alrededor de todo esto. Ya que estás hablando de iglesias y del centro, otra cosa que mucha gente no sabe es que hay túneles que conectan las iglesias del Ajá. centro, como la Catedral de Sí. San Miguel Arcángel y la Iglesia de los Dolores. Sí, ¿Hay alguna explicación de por qué les hicieron o no? Probablemente era una manera de movilizar tesoros, cosas importantes. Bien, se dice también que hay túneles, que esos túneles se conectan con casas que están en el área de La Leona, que es donde vivían las personas importantes, en efecto. Pero sí, existen. Sí, de hecho, uno de los accesos, estoy dando información clasificada, uno de los accesos está en el Museo Militar. Si ustedes entran al Museo Hay Militar... un pocito, que ese Ah, pozo No, en ese pozo no está. pero ahí se excavó para poder... Para poder ver, recorrer, exacto. pero la entrada, ¿sabes dónde está? No. Mira, la entrada está, cuando bajas en la segunda parte donde están los aviones, te bajas al fondo, en la última exhibición, ahí hay como un muñeco, hay unos muñecos en la última, entonces hay como
¿cómo te digo? Ya toda la gente va a ir a Sí, meterse ahí. le estamos buena publicidad. Sí, para que vayan al Museo Militar. Hay como una información ahí y ahí adentro es como una puerta en donde ahí es como la entrada para accesar al túnel. Eso que de no lo hecho está sabía. protegido y que la iglesia les dijo a los militares de que nadie puede entrar ahí porque De hay hecho, ahí esqueletos. está el convento de San Francisco. O sea, Ajá. tiene sentido. Y, pero sí, el pozo se excavó para hacer una exploración de esos túneles. Pedí que es curioso porque, o sea, sería interesante como ver qué hay adentro ahí, pero la iglesia no quiere. Le brinda la Siempre la iglesia, como los niños que encontraron en el Vaticano. En el sí, es Sí. unos huesos que encontraron ahí. Pero es que fíjate que a mí me parece importante tal vez analizar eso de los túneles, porque por ejemplo, no sé si sabías que en Washington DC es lo mismo, en un montón de ciudades importantes es lo mismo. La gente siempre se da las teorías de conspiración, ¿me entendés? Pero yo sí creo que así como vos decís, que es más que todo para las personas de poder hacer puntos de acceso más rápido. Exacto, ¿Cómo o sea, pasa? es primordialmente eso, esa es la razón por la que existen esos pasadizos o túneles secretos. Pedí que hay algo curioso en el centro, de que siempre ha pasado esto, es como que, digamos, tenemos el MIN, enfrente está La Galería Nacional de Arte y el Correo Nacional, el Correo Nacional. que fue la primera facultad de medicina. O sea, Mira, eso no me lo sabía, un buen dato. También tenemos los Dolores, que para mucha gente no sabe, solo ahí, qué bonito los Dolores, y no miran de que la fachada de los Dolores te cuenta, o sea, es preciosa, es mi iglesia colonial favorita. Te cuento una soy bien historia, más o nerdo, menos. yo soy bien nerdo y tengo cosas como iglesias coloniales favoritas. Entonces, la iglesia de los Dolores es un precioso ejemplo del sincretismo cultural que se dio entre las culturas originales de nuestros territorios y la tradición católica. O sea, la gente que vivía en el barrio abajo eran los mulatos, los pardos, mestizos, que no tenían permitido de ingresar a las otras catedrales, como la Catedral de San Miguel Arcángel, la iglesia de San Francisco, convento de San Francisco. Entonces ellos construyeron la iglesia de los Dolores y por eso encontramos símbolos indígenas y símbolos de nuestras culturas originales. Por ejemplo, en el altar tenemos el sol y la luna, que son deidades. En la fachada encontramos Ahí lo tenemos, mira. encontramos esas 4 figuras que están viendo. Esas 4 figuras, a diferencia de la Catedral de San Miguel Arcángel, que ahí son los 7 arcángeles de la tradición católica, ahí lo que encontramos son mujeres indígenas, casi que con estas ropas tradicionales. Es también precioso. está el corazón Que ese es el símbolo universal de la Virgen de los Dolores. Ujú. O sea, el corazón atravesado por un puñal. Que ese fue cuando la Virgen fue a enseñarle a un sacerdote a Jesús y el sacerdote le dijo de que tiene una gran bendición, pero que iba a sufrir como que se lo estuviesen apuñalando 7 veces al corazón. Exactamente. Es súper bonito ir ahí, Es la gente precioso. solo como que toma fotos, pero no Si alguien sabe. quiere entrar, la abren a las 7 de la mañana y a las 4:30 para misa. De ahí está cerrada todo el día. Es increíble. Los Dolores, bueno, hablando del centro, mucha gente dice que ahí asustan. O sea, Uy, sí, en todos lados. El centro es como el mejor lugar para que te saquen un susto, que te salga la sucia. En efecto, o sea, la taconuda, está la sucia, está... La taconuda en la oficina ahí como... Es que la historia de la taconuda es súper interesante, varía en todas partes, porque yo creo que los más icónicos de Honduras en general, y eso incluye a Tegucigalpa, o sea, está el famosísimo Cadejo, El cadero. los duendes, está la Llorona, la sucia, está la carreta sin bueyes, la lechuza, que cosas nos asustaban a todos, ¿no? La lechuza, y a mí me encanta, o sea, le contaba a Jean-Pierre, me fascina todo lo que tiene que ver con horror, fantasmas, misterio, espíritus. Me gusta, lo investigo, lo leo, me parece súper interesante y por eso también me metió mucho al rollo de investigar estas historias del folclore hondureño. Entonces, por ejemplo, la sucia, que es mi favorita, que alguna vez se han preguntado ustedes por qué se llama la sucia. Porque no se dañaba su mayor. Que ese es el chiste eterno. Pero, o sea, la historia, el relato que si escuchamos Cuento de Honduras, el relato dice que la sucia era una muchacha que se enamoró de un muchacho. El muchacho le juró que se iba a casar con ella, incluso le compró un vestido de novia, pero que ocupaba más pisto, más money para poder casarse con ella. Entonces le dijo, déjame trabajar un par de meses, consigo pisto, nos casamos y felices. Entonces el man se fue y pasaron los meses y la cipota al rato se da cuenta de que el man se casó con otra magia.
Entonces la cipote esta se vuelve loca, se pone el vestido de novia, empieza a rondar por su pueblo y los pueblos cerca de su pueblo. Entonces el vestido blanco de novia se volvió sucio, o sea, negro, café y rojo por sangre, suciedad y otras cosas. Y un día ella se lanzó de un precipicio, muriendo, y se convirtió en este espíritu vengativo, que es la sucia, que le aparece exclusivamente a los hombres borrachos y tunantes. Cerca de los ríos usualmente, y se les acerca porque se presenta muy seductora, y cuando están cerquita de ella, o sea, ella se quita el pelo de la cara, y a veces tiene cara de caballo, o de mula, o tiene la cara deformada, o un esqueleto, y les dice el icónico, toma tu teta que soy tu nana, y los asusta. Pero la historia de la sucia viene de tiempos prehispánicos más antiguos. O sea, de un espectro que se llama mesoamericano, que es la Macihuatli, que significa mujer trampa, que es un espíritu vengativo que dañaría, que se va a vengar y va a dañar a cualquier hombre que dañe a las mujeres. Entonces, desde ahí viene. Y los duendes, que los duendes existen en todas partes del mundo, los duendes nuestros vienen desde otras criaturas, que es otra cosa que me encanta, la mitología, que son los aluxes y los alebrijes, que eso ya son más en México, pero más o menos de ahí el imaginario del duende que nosotros tenemos viene de estas criaturas que son como guardianes del bosque, de los bosques, ¿verdad? Ahí tenemos la supuesta sucia. Encontré un video ahí que está en Santa Cruz de Yojoa. Bien podría lo habían ser. grabado. Y ahí flota la onda. Es un dron loco. Podría ser un dron, No perfecto. sé, pero fíjate que supuestamente en Valle de Ángeles hay una bruja que sale en Valle de Ángeles cuando vos vas en la carretera. A mucha gente le ha parecido esta bruja. Creo que, no sé, bueno, Irma contaba una vez extra cámaras que a sus compañeros le salió una bruja ahí en el desvío de Valle de Ángeles a Santa Lucía, y que los asustó y que desapareció. En ese lugar sí aparecen cosas raras. Sí, probablemente sí. O sea, la brujería es más... Existe acá también, no se equivoquen, en las ciudades también hay brujería. Pero en los pueblos es más común. Por ejemplo, yo tengo familia en Tocoa. En Tocoa, y a veces vamos a visitar por allá. Cuando estaba más chiqui nos poníamos a jugar, va. O sea, porque como es un pueblito más tranquilo, puedes jugar hasta noche, más allá del narcotráfico. Puedes jugar tranquilo, o sea, con los hipotes del barrio y así. Y una noche estuvimos jugando escondite en Panamá, va como hasta las 12 de la noche. Sí. Y hubo un momentito en el que empezamos a escuchar el pulular de una lechuza. Ajá. O sea, un montón de niños se pusieron... Suki. Y se fueron a sus casas, y yo con mis primos nos pusimos a investigar y encontramos una lechuza enorme, o sea, como aquí, altísima. Y nos quedaba viendo, bien extraño. Entonces ahí al ratito una doña nos contó que nos metiéramos mejor porque esa era una bruja, y nos andaba chequeando a ver cuál se llevaba. Fíjate que no sé, hay tantas cosas. ¿Cómo? No, fíjate que en el ¿cómo se llama? Que se derrumbó en el Mitch, esa colonia, donde está arriba que se derrumbó una parte. El Berrinche. Ajá, en el Berrinche. No estoy seguro si era el Berrinche. Bueno, pero cuando pasó el Mitch, ahí se derrumbó sobre la mitad de esa colonia. Y sabes que hay una historia mitológica alrededor de todo el Mitch, y que está incluso en un documento histórico, Ajá, contala. que es la historia de supuestamente una sirena que vivía en el Berrinche, Ajá. que era una sirena que no era originaria de ahí, sino que la sirena vivía en unas pozas de otro municipio y se había enamorado de un muchacho, y la familia se dio cuenta que el muchacho y la sirena estaban enamorados. Entonces agarraron a la sirena y le vinieron a tirar una poza aquí para que nunca estuvieran cerca. Entonces decían que hasta que la montaña se cayese, la sirena se iba a poder volver a reunir con su amado. Y hay un testimonio de un bolito que en pleno Mitch, él jura que él vio cuando se creció el río Choluteca. Él jura que él miró una serpiente negra con cuernos moviéndose por el río y con la sirena en la cabeza, moviéndose por ahí. Ahora, fue un bolito.
fue un bolito el que lo vio. Ajá. Pero eso es algo bien interesante, que hay un documento histórico, o sea, un testimonio escrito que nos relata eso. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Quiero En el ver archivo eso. general. El archivo general. De que está en la casa presidencial. O sea, en la antigua casa presidencial, ahí está el Ajá. archivo general de Honduras. ¿Y se Ahí. puede ver? Sí, claro. Vos puedes consultar los documentos que quieras ahí. Hay que ir a ¿Qué hora? sacar eso. Que lo encuentren, yo no sé de qué año es ni cómo lo tengas que buscar, ¿va? Ajá. Pero si quieres consultarlo, puedes consultar. Hay que hacer una investigación ahí para buscar el documento. ¿Te imaginas ver una serpiente negra en medio del Mitch? Es que... Y la sirena ahí como colgando. Cabal. No, pero es interesante porque en eso que te decía de Rumbe el Berrinche, se supone que había un brujo de que había vendido su alma al diablo y no sé qué onda, y que tenía una serpiente. Y cuando él murió, fue cuando pasó el Mitch. Y la gente que se recuerda, yo no me acuerdo, pero es lo que me dice la gente, que cuando se derrumbó esa parte se mira como una forma de serpiente. Que ahí está, o sea, eso que vos me estás diciendo Ajá. es una fusión entre la historia de la sirena y la historia y tu historia. Entonces Ajá. el bolito dijo que vio a ambas criaturas juntas yéndose por el río Choluteca crecido. Pucha. Pero entonces ya, o sea, si nos podemos como análisis, obviamente Ajá. hay una cuestión del imaginario cultural Sí. y social que tenía el bolito que lo vio. Andaba bien high, bien Andaba bien chill, high. Ahora, si queremos hablar de lugares embrujados, o sea, reconocidos como embrujados, en Tegucigalpa es la antigua penitenciaría central. O sea, en la antigua penitenciaría central, o sea, dicen que si vos pasabas en la madrugada, vos vas a escuchar gritos, escuchas cadenas, dicen que se escucha incluso cuando se cayó parte de la penitenciaría en el Mitch, y puedes escuchar los gritos de los reos y escuchas como chapoteos enormes en el río. O sea, dicen que si vos pasas por ahí, escuchás, porque escuchás. Y más, si quieren, investiguen y entrevisten a los guardias. Ajá. Los guardias les pueden contar todo lo que ustedes quieran de eso. Y otros lugares de espanto está La Leona, o sea, está el Castillo Belushi. Ah, sí, sí, sí. Que sí, también dicen que por ahí sale el dueño, o sea, quien construyó el Castillo Belushi, está el MIN, está el museo con la niña. De ahí en otros lugares de Honduras, o sea, está la Casa de la Cultura de Santa Rosa de Copán, que dicen que ahí amanecen gotitas de sangre fresca todos los días. Que podría ser cualquier cosa, pero eso es lo que se ¿Cuál cree. es esa? La Casa de la Cultura de Santa Rosa de Copán. ¿No es esa la famosa casa? Es que está la casa embrujada, que está en la Ajá. carretera a Asia, que era una casa cural, en tiempos coloniales. Que se dice que hay un tesoro ahí escondido y que la gente va y que no aguanta, que hasta los de HCH fueron. Y que la mujer, sí, la mujer salió corriendo. Sí, y, "Ay, exacto. No puedo. Y vos pasás y creo que está entre un aserradero y una casa. Hay Ajá. otra casita, ahí está, y mira Sí. la casita ahí al fondo, en medio de todo. Entonces está esa, está la Casa de la Cultura de Santa Rosa, está en la fortaleza de San Fernando de Omoa, que ahí dicen que también si vos te quedas muy noche, vos escuchás disparos de cañón, vos escuchás gritos de la gente que fue torturada ahí, porque ahí fue cárcel también, no solo fue fortaleza. Y hablando de fortalezas y volviéndolo a los masones, la fortaleza de San Cristóbal, que está en Gracias, tiene la forma de la estrella de David, o el ojo de Salomón, como lo conocen otras. Tiene esa forma, si la miras desde arriba, son una estrella de 6 picos. En el fuerte de... Que ahí está enterrado Juan Lindo, y Juan Lindo Ajá. era masón. Sí, Entonces, que- tal que- vez hubo influencia por ahí. Buena conexión, sí, lo más seguro, ¿me entiendes? Él Pucha, dice- yo tantas veces ahí no me había fijado en eso. Sí, esa conexión, ¿me entiendes? Y Gracias tiene una de las una leyenda nuestra. Porque nosotros compartimos muchas criaturas con toda Latinoamérica, pero esta leyenda, que es la leyenda del Ulero, o sea, Ulero, No conocé. Ulero, es una historia que dice que había un man que le gustaba apostar. Ajá. Y una noche se puso a apostar con la esposa del alcalde. Y la doñita le ganó. Y el man se encachimbó y le zampó en la cara. Y toda la mara del pueblo se enojó y lo empezaron a perseguir. Y el tipo se metió a la iglesia de la Merced, que es una de las iglesias más antiguas del país y una de las más icónicas de Gracias, pidiendo refugio, porque vos no te puedes meter en una iglesia. Si vos pedís refugio, si el cura te da refugio, vos no, o sea, no importa lo que hayas hecho, la gente, bueno, ahora sí se pueden, pero en aquellos tiempos, si te dan refugio, vos no te podías meter a sacar a la persona, porque es un lugar sagrado.
Entonces a la Mara le valió blip. No le importó. Se metieron, agarraron al man, dicen que hasta quebraron la figura de la Virgen que está, o sea, la Virgen de la Merced que está ahí, y que sacaron al man y le cortaron la cabeza y se lo hundieron en aceite, y por la barbaridad que habían cometido y por el sacrilegio de haber asaltado la iglesia, el cura maldijo a Gracias por 3 generaciones. Entonces supuestamente a lo largo del tiempo, creo que no tengo claro si fue antes o después de la independencia esto, pero supuestamente por 30 años en Gracias no crecía nada, había sequía, enfermedades, plagas, hasta que llegó un cura que es muy importante en nuestra historia, no me acuerdo, en la historia del país, no me acuerdo ahorita el nombre, qué buen historiador que soy, hasta que él llegó y él retiró, él bendijo la ciudad y él retiró la maldición de Gracias. Y eso es una historia de fantasmas, o un mito, una leyenda bien propia nuestra. Pucha, no me la sabía, fíjate. Ahí tenemos el fuerte, que si ustedes miran, ahí está la forma de la estrella de David también. Y ahí está la tumba Juan Lindo, Ajá. aparte. Ahí está el bloquecito blanco que miramos. Aparte que se dice que todavía se mira el cuerpo decapitado del mamba. Ay, por Gracias. En serio. Así dicen. Que es como una versión del cura sin cabeza, que dicen que salen con Mayabuela. Que Jorge Montenegro, que en paz descanse, fue bien importante en nuestro país porque empezó a sacar estas historias. Y en la radio me acuerdo que estaba chiquito y escuchaba como los cuentos y leyendas de Honduras. Muy buenas noches. Uy, yo quedaba, sí. Ajá. Era súper bueno. Pero muchas de estas historias es que como... ahorita esto va a ser un momento de publicidad descarada. Si van al Museo para la Identidad Nacional, está en esta pantalla de folclore. Y ahí están los primeros 30 programas de cuentos y leyendas de Honduras. Vaya, ya saben, podemos hacer una maratón ahí en el MIN, Archivos Enigma. De hecho, los invito a la noche jueves, ya voy yo con las Sí, invitaciones descaradas. Los invito a nuestra noche oscura de ahorita de octubre del siguiente mes. ¿Cómo estamos? Para que se lleguen, para que la del año pasado fue un éxito. Hicimos una especie de casa encantada o embrujada, pero con las capturas de cuentos y leyendas. Te lo invito a eso. Bueno, ya saben, Archivos Enigma va a estar ahí vamos a esperar, el 31 de octubre. Desde que dice José Enamorado que es súper efectazos especiales, había dicho. Javi Díaz, que crazy, toda esa información es súper crazy. Perfecto. Hey Javi, tienes que venir. Hay que traerlo, ¿verdad? Hay que traerlo porque ese man sí está crazy. Saludos. José Enamorado, spam, dice. Fíjate que es curioso porque, bueno, tocaba lo de Gracias y todo este misterio que hay. Y usualmente, y bueno, Jorge Montenegro hablaba sobre estas historias. Y es curioso porque yo me acuerdo como de la película Glass, hago esta relación de que si uno lo mira, uno lo cuenta o uno lo escribe. Entonces, estas historias muchas personas les ha pasado. Entonces, no es como que están locos. Hay algo que pasa ahí, pues. O sea, el duende, la sucia. Sí, que hay historia, incluso mi mamá me cuenta. Porque nosotros vivimos brujos, en el barrio La Ronda. Y a mí me cuenta historias así de muchachas que en la cuesta de mi casa supuestamente un duende las enamoraba. Y me cuenta que una cipota la encontraron tirada, golpeada, con tierra y así, porque no se le habían negado No servía para el duende. a un duende. Y cosas así. Uno, si buscas, pues encontrás, como decís. Y como yo soy una persona bien racional. Por más que me encanta todo esto, soy una persona bien racional, pero igual dentro de esa racionalidad yo tampoco doy por sentado que esas cosas no pueden existir o no existen. Por eso está lo del tema de la brujería y todas esas cosas. O sea, yo he leído y investigado porque me interesa. Porque me interesa, pero no lo hago por esa pequeña posibilidad, o tan pequeño, tal vez no tan pequeña posibilidad, de que sí sea real. O sea, y por eso el tarot yo no lo leo con el feeling, sino con patrones de psicoanálisis, o sea, con estrategias y técnicas de psicoanálisis. Entonces, por eso es que yo no me meto. Yo tengo un montón de historias. De miedo cuando estaba chiquito, me acuerdo una vez, estábamos en Navidad, estábamos en la casa de mi abuelita. Nosotros vivíamos en el barrio Chipile, a 5 casas del cementerio Chipile y a 3 cuadras del cementerio general. Y estábamos los típicos primos grandes molestando a los primos chiquitos. Entonces estábamos con este feeling del Freddy.
¿verdad? Y Pura nosotros obviamente ouija, uno pura moviendo, casera. pero uno movía las cosas, ¿va? Entonces solo era para molestar a los chiquitos. Yo no los estaba molestando, claro. Yo solo presenciaba cómo eran molestados. Entonces en ese momentito en que un primo por molestar les dice, ¿saben que si yo digo 3 veces la sucia, va a salir la sucia? Y los niños llorando. Entonces viene mi primo y dice, o sea, la sucia, la sucia, la sucia. Y gracias, y todo el mundo se queda callado. Y la cuestión es que estamos en la sala. Y la sala es como un rectángulo. Era un Ajá. rectángulo. Nosotros estábamos como acá. Y aquí había una ventanita que daba a la cocina. Y la cocina estaba como por acá. Y al lado de la cocina había una bodeguita. Entonces se miró como la parte de arriba de la cabeza de alguien que pasó como de la cocina hacia la bodega. La cuestión es que estábamos solos. Y ahí se murieron mis primos del miedo. O sea, los grandotes que estaban Sí, fregando, sí, sí. los chiquitos se murieron del miedo. Yo solo quedé como, interesante. Pucha, te dije que hay bastantes historias así. Mucha gente le ha pasado como estas historias de miedo. A Darío no le pasa nada, solo numeritos. Creo que tenés que creer, no sé, vos ahí tal vez. Sí, obviamente, entre más... Es real, entre más vos creas en eso, hay más posibilidades de que te exactamente. pase o de que creas que te está pasando algo. O sea, paranormal, algo extraño. O sea, todo tiene que ver también con esto. Y de hecho hay muchas definiciones de actuales que tienen que ver con la idea de los fantasmas. Sí. O sea, porque algo que sí existe es la energía. Y no digo energía en plan de energía. No, la energía es real. O sea, todo, o sea, el sonido es energía, la luz es energía, el movimiento es energía. Eso sí existe, es algo que es lo que mueve el universo. Físicamente hablando, o sea, no de manera metafísica. También metafísicamente se lo queremos ver, pero físicamente hablando, la energía es lo que mueve el universo. Entonces hay nuevas definiciones de fantasmas que dicen que son impresiones de energía en tiempos y espacios específicos. Es decir, que un fantasma vendría a ser una energía que se quedó estampada en el espacio, reproduciéndose en el tiempo. Lo mismo, como decía Carlos. Y eso es lo que Fantasma. nosotros conoceríamos como fantasmas. Qué interesante. Fíjate que aquí nos están escribiendo ya para irnos, porque se nos está acabando el tiempo. Dice Javi Díaz, confirmo, dice. Javi Díaz dice, le va a salir la sucia. Irma, nuestra fan destacada, nos dice, por favor invítenos de nuevo para el Día de Brujas. Eso merece una segunda parte. Un gusto. Sí, además, mucha información tenés ahí, hay que desclasificar todo eso. Y Sí, 31 creo. sí, vamos a hacer un pre, no hacemos un especial, un live ahí, ustedes van a ver algo. Y José Namorado dice, lleven al programa al evento del NIN o disfrazados. También. Seré Sí. más que invitado si quieren. No hay problema. Bueno, gracias Ariel por estar aquí en nuestro programa, Archivos Enigma, desclasificando cosas de Honduras. Te esperamos tenerte más adelante para hablar más de historia y un montón de cosas. Sabemos que te gustan los aliens y todo eso. Y hoy fue un tema rápido, como el miércoles, Ariel. Sí, más o menos, se pasó rápido el tiempo. es decir. Ajá. Y más que todo, ¿me entendés? Para la gente, para activarnos en este espíritu de independencia, ¿me entendés? Ya Sí. que para celebrar el 15. Sí, hoy es viernes 13, recuerden, miren la luna y se va a poner roja. Necesito tus redes sociales. Ahí- Pues si me quieren seguir, no soy influencer, pero me quieren seguir en Instagram me pueden buscar como Ariel Martínez Ferrari. Yo ahí subo mis cositas de mi vida, pero también de pequeños proyectos que hago. Por ejemplo, yo hago talleres de historia del arte en el museo todos los sábados a las 2 de la tarde si quieren ir. Y todo eso lo hago por ahí. En el Entonces, MIN. así es, me pueden seguir. Sí. Mi amigo es Jean-Pierre Cruz, ahí me pueden seguir en Instagram. Delio Villalta en todas mis redes sociales. Y esto fue Archivos Enigma. Nos vemos en el próximo capítulo.